Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Efficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Bienvenidos a su canal CD Efficachis. Gracias por estar aquí en este capítulo número 11 de los multiuniversos de Dios. Seguimos hablando de las pruebas que existen de que fuimos creados. La evolución contra la creación era el principio de este tema. Les decía yo que casi todo el libro, bueno, a partir de estos temas que vamos a hablar ahorita, se podría decir que vamos a empezar a hablar más sobre historia, sobre diferentes culturas. Ya vamos a dejar un poco la física atrás. Vamos a empezar a hablar ahora de culturas, de escritos, de los Anunnakis y otras cosas. Entonces, sin embargo, les decía yo que esto, si demostrara la teoría de los Anunnakis, por ejemplo, que también fuimos creados, eso también podría estar validando que pues, fuimos creados en contra de la teoría de la evolución, que hasta ahorita pues hemos estado poniéndole pruebas a esta situación. Bien, sigamos adelante entonces. Dice, por ejemplo, les voy a explicar que en 1993 el profesor Philip H. Johnson de la Universidad de California invitó a un grupo de científicos y filósofos, ¿no? Estaban dentro de estos, estaba Meyer, estaba Stephen, estaba Michael J. Behe, estaba Kenyon, Nelson, Dean, y más o menos. No recuerdo si alguien se me fue, pero bueno, más o menos. Estos científicos se sentaron para analizar la teoría de la evolución o la creación que había predominado desde hacía 150 años, ¿no? Ahorita estamos hablando de que tiene más o menos, les decía yo en otros de los escritos que tenemos alrededor de 170 años, de unas bases de evolución que muchos científicos estaban tomando como buenos y que se ha demostrado que pues no funciona. Al encontrarse Darwin en la isla de Galápagos, observó estas tres especies de pájaros pinzones. Yo ya les había comentado de que cuando Darwin se va a esta isla es donde empieza con su teoría, al comparar a estos pájaros y la evolución que habían tenido. La diferencia en tamaño y forma de sus picos y cómo funcionaban o para qué eran, decía él o concluyó que era lo que venía de diferentes épocas o de diferentes años, de diferentes etapas en las cuales había evolucionado, de acuerdo a las necesidades que tenían. Sus picos eran diferentes de acuerdo a las necesidades que tenían, de acuerdo a la época como primavera e invierno y así. Entonces él comienza ahí su teoría de la evolución, como les decía, donde decía cómo había una selección natural que se cumplía en pequeña escala. Les comentaba yo que a través de los años pues nosotros no hemos visto ninguna variación en el hombre, a menos de la variación o la evolución que nosotros hemos aplicado a través de vitaminas y otras cosas. La mayoría de los científicos creen que, bueno, o que han enseñado durante tantos años esta teoría en la escuela, pero con ciertos modelos microscópicos que ahora tenemos, que son más minuciosos, pues se observan más estas células y dentro de estas células, pues podemos decir que, por ejemplo, podemos ver en una cucharada que llena de cultivo líquido, puede tener pues más de unos 4.000 millones de organismos unicelulares con circuitos, instrucciones de ensamblaje y máquinas miniaturizadas y otras cosas, ¿no?
que antes, cuando Darwin hace su teoría, pues por supuesto no conocía. Máquinas y camioncitos los consideran así en la biología, que transportan suministros de un lado a otro de la célula. Hay unas máquinas que capturan energía solar y transforman la energía en algo utilizable. Hay tantas máquinas y moléculas en el cuerpo como acciones realiza el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria o la respuesta inmunológica. Solo faltan dos temas muy interesantes, pero uno de ellos es precisamente la evolución en la biología, ¿no? Les decía yo que desde 1993 pues se había comprobado que la teoría de evolución que salió en 1858 sobre el origen de las especies, así es como lo denomina su libro, pues estaba equivocada. Con los avances de esta tecnología que yo les decía y la biología, se han desarrollado nuevos microscopios que pueden observar el ADN, por ejemplo. Pueden observar las bacterias a detalle y todo exige una multitud de máquinas o permite que podamos contemplar máquinas como este motor que se llama el flagelo bacteriano. Es un motor que trabaja fuera de borda, que impulsa a las bacterias y que está refrigerado por agua. Es movido por energía fotónica. Sus piezas proporcionan una propulsión. Este motorcito está compuesto por un codo, un estator, por articulaciones en U, que son muy especiales en la ingeniería. Tiene hélices, tiene un eje rotor, tiene un eje propulsor y tiene varias piezas. Se supone que el flagelo bacteriano está compuesto por 40 piezas en total y puede detenerse en seco, dar marcha atrás y adelante y gira a una velocidad de 100.000 revoluciones por minuto. Les voy a dar un ejemplo. Un motor dental, que son de los más rápidos, funciona a una velocidad aproximada de 20.000 revoluciones por minuto. Bueno, el flagelo bacteriano, su velocidad es de 100.000 revoluciones por minuto. Siguiendo adelante, les diría que este motorcito tiene una conexión fija con un mecanismo transductor o, en otras palabras, con un lector de señales. Se identifica con el medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esa velocidad de 100.000 revoluciones por minuto puede detenerse en seco. Y solo necesita un cuarto de vuelta para detener el motor que lleva esa velocidad y girar en sentido contrario. Esas son algunas de las funciones que tiene este motor. Los darwinistas pues no pueden explicar la selección natural. ¿Y cómo hacer funcionar un motor giratorio con características moleculares? La teoría de la complejidad irreducible tiene una multiplicidad de piezas para un sistema dado en una célula, necesarias para su función, como yo les decía. Al faltar alguna de estas piezas, pues no podría funcionar el motor. Se aplica también a las máquinas biológicas como el flagelo bacteriano con esas 40 piezas, donde dice esta teoría no la de la selección natural, sino la de, se me fue el nombre, la complejidad irreducible, pues si le faltara una pieza no puede trabajar. O más adelante les voy a explicar la teoría de la complejidad irreducible. Ok, este motorcito de 40 piezas son necesarias para que el sistema funcione, ¿no? Con una pieza que le falte, como yo les decía, no serviría. Y con una pieza que el motor tenga, que no se justifique su existencia
como una pieza individual, según esta ley, tampoco funcionaría, no podría estar integrado el motor porque le faltaría previamente una pieza, según esta selección natural. No sé si me estoy explicando. Cualquier organismo o parte del cuerpo, como el ojo o el pico del pájaro que estábamos platicando, solo tiene una transformación si se presenta una ventaja según la teoría de la evolución, ¿no? Las piezas por separado serían eliminadas, ya que la regla de selección natural es muy exigente. Si una pieza no tiene una función o un trabajo determinado desde su creación, para que lo entiendan, es eliminado. Por eso les decía yo que si este motor con 40 piezas, sus 40 piezas no tuviesen una función desde el inicio, pues sería eliminado, según esta teoría de la selección natural. Se los voy a plantear de otra manera. Solo se puede escoger un flagelo funcional si está en su posición para estar trabajando desde su origen. De lo contrario no serviría y sería eliminado por la selección natural. Por lo tanto, solo se explica mediante el desarrollo inteligente, aun cuando se hubiese hecho con piezas de bacterias más simples, porque otra de las cosas que dicen es que tal vez se hizo con bacterias más simples, se formó este flagelo. Se ha comprobado que 10 de algunas de estas piezas existen en otros organismos más simples que ya existían previamente. Pero el proceso de cocción, las otras 30 piezas faltantes tendrían que tener un principio no explicado por la selección natural. En otras palabras, la teoría de Darwin de la selección natural dice que toda molécula o bacteria formada sin un principio definido o un propósito definido, como reproducirse o comer, en el ámbito biológico tiende a ser eliminado. Cualquier pieza de un motor que no tenga una función debería desaparecer, ¿no? Por otra parte, además de la selección natural, y además de esta selección natural, existe la teoría que yo les decía que se llama la teoría de la complejidad irreducible. Quiere decir que para que una máquina sirva, tiene que tener todas las piezas, como en el caso de, por ejemplo, de una ratonera que tuviera 6 piezas para que pudiera funcionar correctamente. Así como una ratonera necesita todas sus piezas, también en la complejidad irreducible, cualquier máquina debería tener todas sus piezas desde su origen. Las bacterias es el principio de la existencia de la humanidad. En el caso del flagelo, hablando de las moléculas más chicas que forman una parte del motor de la bacteria, por eso se llama flagelo bacteriano, estas moléculas o piezas no podrían existir si no hubiese tenido una función desde el comienzo, las 40 piezas ordenadas y trabajando desde su creación. La conclusión es que estos motores y el ADN son prueba de que fuimos creados. Entonces, ahora sí, si hablamos del ADN, es el otro punto que teníamos que tratar. Hablando de las instrucciones de montaje del ADN, el lenguaje del libro de la vida, como lo conocen algunos, son las instrucciones iniciales con las que tuvo que haber sido formado el ADN básico. La célula más simple tiene, por ejemplo, cientos de cadenas, con cientos de páginas de ADN, con sus elementos de T, A, C y G, que es la tiamina, la adenina, la citosina y la guanina, si no mal recuerdo, que define tipos de piezas, sus funciones y características, como la secuencia del armado del flagelo, dónde va una pieza antes que la otra, al igual que el armado de una máquina necesita un orden, de lo contrario tampoco funcionaría, pero además participan varias máquinas en el armado de una célula, ¿no? Además de estas instrucciones tan complejas como decía yo, por ejemplo, la molécula, la proteína,
que producen limpieza, la energía de la célula y a su vez están integrados por cadenas de aminoácidos. Hay 30.000 tipos diferentes de proteínas para formar los 20 tipos de aminoácidos. Una proteína mal doblada o formada se elimina dentro de la misma célula. La célula en sí viene pues del latín cellula, algo así, que es el diminutivo de hueco. Es una unidad, la célula es una unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es un elemento de menor tamaño, bueno, muy pequeño, que puede considerarse pues un elemento vivo. De este modo, pues puede clasificarse dentro de los organismos vivos según el número de células. O sea, los organismos vivos, se considera un organismo vivo, pero los organismos vivos están clasificados de acuerdo a la cantidad de células que posee. Y yo se los explicaba cuando hablábamos de piezas que habían encontrado hace miles de años, de vida de hace miles de años, ¿no? Si solo tiene una célula, se le denomina unicelular a estos animales o estos seres vivos que tienen una célula, como pueden ser precisamente los protozoos que yo les estaba me trataba de acordar ahorita, o las bacterias o organismos microscópicos, ¿no? Entonces, eran los protozoos, los que no recordaba yo el nombre. Si poseen más células, pues se les llama pluricelulares. Esto lo vimos creo que en secundaria. En estos últimos, el número de células pues varía. Puede ser unos pocos de cientos, como en algunos que podrían ser los nematodos, o billones, ¿no? 10 a la 14, algo así, como en el caso del humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 micras. No recuerdo bien esos datos, pero hay todavía células que pueden ser mucho mayores y tal vez menores. Por otro lado, tendríamos lo que es un gen. El gen es la unidad de almacenamiento de información de los seres vivos. Son también las unidades que se heredan y que pasan de padres a hijos. Ya lo hemos visto en algo, bueno, no lo hemos visto aquí, pero me refiero a que casi todos lo conocemos, que es un gen. Un gen, pues eso es un segmento del cromosoma del ADN, para los que no lo saben. Entonces es un pedazo, el gen es un pedazo, se podría decir, de estas, del segmento del ADN que codifica para ciertas proteínas. Esta codificación significa que en caso de que cada gen contuviese una información para la que debe de producir cierta proteína, la va a llevar a cabo a través de una función específica en la célula. Entonces, en el mismo organismo, el gen tiene cierto trabajo dentro de la célula. En realidad es algo un poco complejo, puesto que algunos genes pues no codifican para las proteínas, sino que son reguladores, algunos son dan lugar a más proteínas y otras cosas. Entonces, pero bueno, hablando de este tipo de genes, se estima que el ser humano tiene alrededor de 20.000 genes. Si cada gen tiene cantidades muy altas de ciertas características y luego a esto le suman los 20.000 genes que deben de tener, pues es muchos datos de información simplemente con los fragmentos del ADN que están manejando cada 20.000 genes. Entonces, de ahí pues diríamos que es un cromosoma, ¿no? Entonces, el cromosoma se podría decir que lo primero que debe considerarse en una célula es como un cúmulo de ADN, como una concentración de ADN en su núcleo.
El ADN se encuentra organizado y almacenado de una manera estructural. Esta estructura, en estas estructuras se organiza el ADN. ¿Sí? En estas estructuras donde se organiza el ADN es el cromosoma. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total en cada célula. No sé si dije 23 pares de cromosomas, pero estaba hablando de 23 pares de cromosomas, en total 46, de los cuales la mitad provienen de la madre y la otra pues vienen del padre. El cromosoma humano más largo es el cromosoma número 1 y tiene aproximadamente 220 millones de pares de bases. De estos 46 cromosomas, nada más uno tiene 220 millones de pares. Si hablamos de genética, un par de bases es una unidad que consta de dos núcleos unidos entre sí por el enlace de hidrógeno, y forman los bloques de construcción de la doble hélice del ADN. Estas hélices que construyen la doble hélice del ADN construyen a la estructura que está plegada del ADN y del ARN. Y estos son dictados por patrones de enlace de hidrógeno específicos, ¿no? Entonces, el caso es que los pares de bases, habla Watson-Crick, son esos pares que tienen la guanina, la citosina, la adenina y la tiamina que ya habíamos platicado anteriormente, y que permiten a la hélice del ADN mantener una estructura helicoidal, o sea, de hélice, y que regulan o depende sutilmente de su secuencia, dependen de esto, la secuencia de los nucleótidos, ¿no? Entonces, el ADN pues es el ácido desoxirribonucleico o algo así, y el ARN, ese es el ácido ribonucleico. Entonces, el ácido ribonucleico es una molécula muy parecida, pues en cierta forma, al ADN, pero que desempeña otras funciones. Básicamente es la molécula que, midiéndola entre el ADN y las proteínas, el ADN, como yo ya les había dicho, pues lleva una información a partir de que se fabrican las proteínas, ¿no? Por sí mismo no es capaz de interaccionar con las estructuras celulares que actúan de fábricas de las proteínas. Entonces, ahí es donde entra el ARN. Este es el que ayuda a las moléculas de ADN a que se compongan en la secuencia completa y puede tener hasta 3 billones de caracteres individuales. Como yo les decía, hablemos nada más de la cadena de ADN, para ser muy simple, muy simple. Una cadena de ADN, una sola cadena, una secuencia, se compone de 3.000 millones de caracteres individuales entre guanina, citosina, adenina y tiamina. No, ya no supe si me perdí, pero bueno, entre los 4 elementos que habíamos visto. Si estos elementos no están bien formados o no están bien estructurados, porque no se estructuran al azar, no dan las características por las cuales se está diseñando, no da los resultados por los cuales se está formando. Estos 3.000 millones de caracteres es como si nosotros lanzáramos las letras de un libro al aire y al caer es 3.000. Hay libros que se componen de más o menos 73.000, 74.000 palabras. Digamos que cada una de esas palabras tuviese un promedio de 10 o de 100 o 730.000 para estar en una situación media. Si nosotros lanzáramos todas las letras de un libro y esperáramos que cayeran en orden, formando palabras, historias lógicas o un desarrollo lógico,
fotografías, secuencia, número de páginas, títulos y demás, porque nosotros pensamos que el ADN es obra de la casualidad, igual, y sus 3.000 millones de caracteres, y que nos dan un resultado perfectamente diseñado, y que lo podemos hacer lanzando los caracteres al aire y se formara un libro con todas las letras, pues estaríamos fantaseando, ¿no lo creen? Bien, les voy a seguir dando más información. El ARN además es capaz de realizar otro tipo de acciones dentro de la célula. Algunas ARN son reguladores y participan en las actividades celulares a modo de controladores. Ellos dicen en qué momento un gen va a tener cierta conversión y cuando en una proteína o cuando no, etc. Las hebras de ADN, cuando están enrolladas o que son enrolladas, son una biblioteca de instrucciones dadas para crear una célula de proteína en un organismo. La ciencia lo mismo lo explica de la misma manera. A esto se le llama naturalismo metodológico, que quiere decir que son creados naturalmente para desarrollar una función y que deben de cumplirla, lo que yo les decía, que necesita esta prioridad o esta especificación para determinar el tipo de diseño con el cual es creado el ADN o esta función. Pues el ejemplo de este sistema de naturalismo metodológico sería como, o sea, este desarrollo con una función, con un propósito, pues sería como comparar piedras con esculturas. Yo creo que queda bastante claro. En las computadoras existe un código binario que es el 1 y el 0. Son solamente dos códigos para cumplir los diferentes programas y funciones de los diferentes dispositivos que conocemos en nuestra actualidad. Y esto da vida a todo lo relacionado con el Internet. Programas, juegos, videos, películas, música, etcétera, ¿no? El ADN son 4 dígitos. Se ha hecho actualmente videos y demás programaciones con la codificación del ADN. Millones de estos datos están puestos en orden y sincronía perfecta para crear una solución de una célula y definir sus funciones y comparación científica de las probabilidades de, por ejemplo, que una evolución se formara de estos tipos de instrucciones en el orden preciso. Es lo que yo les diría que se compara a esto de lanzar las letras de un libro y que cayeran y se formara un libro completo con perfecto orden, al comparar los caracteres, ¿no? Y más si estamos hablando de un lenguaje binario comparado con un lenguaje de 4 dígitos. Cada vez vemos con estos temas que pues obviamente tuvimos que haber sido creados. Las instrucciones de montaje de las que habla el ADN, por ejemplo, que es una ley también, las instrucciones de montaje, pues son las instrucciones que iniciales con las que tuvo que haber sido formado el ADN básico, ¿no? Que es la célula más simple, tiene cientos de páginas de ADN, como yo les decía, para crear las células y su multiplicación y los motores que se necesitan. Se debe de haber necesitado cientos de páginas que podrían llenar una codificación, con esa codificación correcta y con sus 4 elementos, que es la tiamina, la adenina, la citosina y la guanina, pues podrían haber creado un libro, un sistema de cómputo, un video, un audio, además de las consecuencias del armado del flagelo, donde va una pieza antes que la otra, al igual que el armado de una máquina cualquiera. El flagelo bacteriano es una máquina.
necesita un orden. De lo contrario, tampoco funcionaría, ¿no? Pero participan varias máquinas en el armado de una célula también. No nada más está el flagelo bacteriano. Entonces, todo esto está compuesto con diferentes instrucciones complejas para cada una de las acciones que llevan, como yo les platicaba de la citosina en un momento dado. ¿Cómo evoluciona la vida entonces a través de estos compuestos químicos, diríamos, ¿no? Si son compuestos simples, que hasta formar una célula primitiva, y van formando estos diferentes ladrillos que son esenciales para la célula, que se llaman, esos ladrillos esenciales se conocen como moléculas o como proteínas, que producen limpieza y energía en la célula, las cuales las células más simples tienen proteínas y estas llevan un orden específico de armado. Las proteínas pueden tener forma de un candado o un macho y una hembra, ¿no? Algo que entra y cierra. Entonces, estas están integradas a su vez pues, por cadenas de aminoácidos. Y que creo que ya lo habíamos comentado, hay 30.000 tipos diferentes de proteínas para formar los 20 tipos de aminoácidos. Que si uno de estos están mal doblados o está mal formado, pues se eliminan dentro de la célula. El sistema de la célula, después de entrar al núcleo de la célula, podemos ver que las hebras de ADN que se enrollan son las bibliotecas de las instrucciones dadas para crear la célula, la proteína, en organismos en un proceso conocido como transcripción. Otra máquina molecular otra máquina molecular que desarrolla una función primera, como la molécula del ADN, permite exponer las instrucciones necesarias para replicar la proteína generando una molécula de ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la cadena de ARN, que es muy delicada porque solamente es transitoria, lleva la información entre los poros del núcleo, ¿no? Y esta información es una regulación de tráfico dentro de la misma dentro del mismo célula y que se mantiene dentro y fuera del núcleo, ¿no? O sea, mantiene esa información. La hebra de ARN, este ARN mensajero, se dirige hacia el ribosoma y hace un proceso de traducción o de réplica dentro del ribosoma, como si fuese una cadena de montaje molecular con aminoácidos, y duplica los aminoácidos que están enlazados en las cadenas de cientos de unidades de la longitud de proteína de la proteína que está manufacturada o ya está creada. Cuando se completa esta cadena, se transporta al ribosoma a una máquina de tipo de barril que ayuda a ordenar y a doblar de forma precisa para su función, y una vez que está doblada como la proteína que se necesita, entonces otra máquina la conduce al lugar donde se necesita para su función. Por eso les decía yo que en la biología pues se conocen como que camioncitos y carritos y motorcitos que hacen cierta función, se van transportando de un lado a otro a través de ciertas sustancias, a través de ciertas partículas, bueno, a través de ciertos elementos. Los científicos tienen una definición de ciencia para explicar todo lo que es científico, y a esto se le llama el naturalismo metodológico.
Si vas a ser científico, debes sujetarte a las explicaciones naturales que presenta la naturaleza como una causa. Eso quiere decir que te tienes que sujetar a las leyes del naturalismo metodológico. Nosotros tendríamos que reconocer los efectos como causa de una inteligencia cuando vemos la creación. Y debemos de llegar a la conclusión, sería como comparar esto que yo les decía de comparar piedras con esculturas, ¿no? Hubo una instrucción, hubo un mandato, hubo un plan para que nosotros fuésemos creados. Creo que con esto, con este planteamiento, pues no cabe más duda de que, hablando del flagelo bacteriano y hablando del ADN, yo creo que fuimos creados. Además de todos, creo que hemos comentado como hasta ahorita como unos 10 temas diferentes que demuestran que efectivamente fuimos creados. Y déjenme decirles que nos falta mucho más. Todos los demás temas están muy completos y yo espero que sean de su agrado. Que Dios les bendiga.